Buenas tardes. Perdonar por el pequeño retraso. Vamos a dar comienzo a este acto. Daros la bienvenida a todos y todas. Gracias por estar aquí. Como le decía a la prensa, es nuestro último acto de una larguísima pre-campaña con muchísimos encuentros y actos que hemos hecho abordando diferentes temas que nos parecían que eran de actualidad y que en alguna medida ponían algunos temas a debate encima de la mesa que tienen que ver con el futuro de nuestra comunidad, de Castilla y León. Y antes de seguir, sí que quiero agradecer a todos los miembros de la Asamblea Local de Izquierda Unida Valladolid que han estado todos estos meses, pues organizando estos actos, buscando ponentes como el que tenemos esta tarde que nos acompaña y un poco intentando poner estos debates a exposición pública y a debate antes de que llegara la campaña electoral. Solo voy a hacer un anuncio y es corto. Sabéis que mañana empieza la campaña electoral. Vamos a estar a las 11:30 de la noche en la caseta de Fuentedobrada, abriendo la campaña con Juan, con nuestro candidato. Antes tendremos un pequeño picoteo en la sede de Izquierda Unida para que vayamos con fuerza a hacer la campaña este año. Así que os invitamos a todos y todas a acompañarnos. Y luego a partir del viernes, pues tendremos multitud de actos. Algunos tienen que ver con encuentros con organizaciones de la sociedad civil y con diferentes interlocutores, como hemos hecho siempre, y otros van a ser actos públicos más al uso. El primero volverá a ser aquí el viernes, donde presentaremos la candidatura y digamos que haremos el pistoletazo de salida de la campaña junto con Estrella Galán, nuestra eurodiputada, para ir adelantando algunas cosas. Así que ya con estos anuncios yo acabo. Solo dar la bienvenida y las gracias a Alberto Garzón, que nos acompaña esta tarde a presentar su libro. Como yo sé que todos y todas conocéis su perfil público, por supuesto, y su perfil político, solo deciros que Alberto es licenciado en Economía y actualmente está haciendo una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona como investigador, y parte del libro que nos presenta hoy tiene que ver con todos esos trabajos que él está desarrollando como investigador, como economista, sobre temas de economía, energía y geopolítica. De esto ya hemos tenido varios adelantos en varias charlas anteriores, pero creo que hoy merece la pena que una persona como Alberto pues nos ilumine un poco en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles que nos toca vivir, porque la geopolítica mundial está cambiando tanto y qué tiene que ver eso con la lucha por un bien necesario y que cada vez es más querido, como es la energía, ¿no? Entonces yo os dejo primero con Juan Gascón, nuestro candidato a la Junta de Castilla y León, y luego con Alberto. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rocío por la presentación. En realidad teníamos como pendiente, ¿no? Lo he recordado antes, ¿no? La presentación de algún acto. Bueno, yo empiezo diciendo que en realidad a Alberto le conocí cuando estaba en ATAC, que fue a Palencia, hizo una charla, ¿no? Y me parece relevante, ¿no?, que hay como ciclos que se cierran y que es positivo. Y recordaba a él antes que, si recordáis, en el 2022 la pre-campaña que se inició en Castilla y León también la reinició, ¿no?, o la inició un artículo que publicó Alberto en The Guardian, creo que era, sobre la necesidad de comer menos carne roja, ¿no?, la necesidad que algunas, aunque comemos carne, pues defendemos que sea menor. Y aquí me sale también pues ya el chip de pre-campaña de la contestación del presidente del gobierno del chuletón al punto, ¿no?, que a él le gustaba el chuletón al punto, ¿no? Y me parece relevante, ¿no?, el utilizar el hilo de lo que sucedió para explicar también lo que puede suceder, ¿no?, en el sentido de que a veces hay determinados poderes económicos ante los cuales hace falta organizaciones políticas como Izquierda Unida, como Movimiento Sumar, como Verde Secuo, que defiendan, ¿no?, el planteamiento de la base y el planteamiento de lo que la ciencia nos está diciendo, y es obviamente que reduzcamos el consumo de carne. Y ahí luego salían también
también, he dicho lo del presidente de gobierno, pero luego salían algunos reconocidos diputados del Partido Popular que se ponían ahí pues chuletones y empezaban a decir, ¿no? Que no hay que comer azúcar, pues venga a comer golosinas y tal. La verdad es que lo hicieron solo de cara al público y no lo hicieron lo suficiente, porque es verdad que el consumo de azúcar entre nuestros menores también es otro de los problemas que tiene nuestra población, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando decimos las verdades, pues algunos se lo toman a broma, pero creo que lo que planteamos nosotras y nosotros no es para bromear, ¿no? Es bastante serio, ¿no? Y comentaba yo también ahora ante los medios que en la charla que tuvimos, también organizada por la Asamblea Local de Izquierda Unida de Valladolid, con Óscar Carpintero, ¿no? Y con Javier Gutiérrez, planteaban que estamos ante una deriva en la que cabe soluciones o bien ecofascistas o bien ecosocialistas, ¿no? Porque en realidad plantear que la extrema derecha es tonta pues puede calar, pero la realidad es que la extrema derecha sabe que la tierra es limitada. Lo que nosotras y nosotros planteamos es que los recursos de la tierra no sean solo para unos pocos, sino que se redistribuyan y podamos todos usarlos independientemente de nuestras rentas. Lo mismo que decimos con la sanidad pública, con la educación pública, con un montón de cosas que nos parecen relevantes, ¿no? Yo lo planteo más en ese ámbito. Es verdad que el libro trata del tema de la energía, pero creo que detrás de la energía hay muchas de las cosas que estamos planteando, porque cuando hablamos de pobreza energética, no estamos hablando de pobreza energética, hablamos de pobreza sin adjetivos, hablamos de gente que no puede poner la calefacción, de gente que tiene problemas, ¿no? En una Castilla y León tan fría como la nuestra, en poner 21 grados, ¿no? Que tampoco es una temperatura excesiva, para poder calentarse, ¿no? Y entonces no utilicemos ese tipo de elementos, porque en realidad la pobreza no deja de ser pobreza, y lo que nosotras y nosotros planteamos, ¿no? Desde todos los ámbitos, es que desaparezca la pobreza y que la riqueza también desaparezca, porque lo que tienen que hacer los ricos es ser menos ricos y redistribuir más su riqueza, ¿no? Y esto es lo que plantea de fórmula inversa el Partido Popular del señor Mañueco. Lo que plantea es, vamos a ver cómo reducimos impuestos y cómo somos capaces, ¿no? De hacer otras políticas que beneficien solo a unos pocos, ¿no? Nosotras y nosotros decimos que, yo en concreto creo que la política sin recursos es estúpida. O sea, que un político plantee que va a reducir impuestos para hacer menos cosas de las que ya de por sí hace un gobierno que lleva 38 años gobernando en Castilla y León, pues no es algo que sea positivo, ¿no? Porque cuando tú estás en política lo que quieres es transformar la realidad, y para transformar la realidad, como nosotras y nosotros proponemos desde los y las de abajo, pues me parece que es preceptivo, ¿no? Que lo planteemos desde la izquierda, ¿no? Y nosotros y nosotras, desde Izquierda Unida, desde Movimiento Sumar y desde Verdes Equo, un nombre bastante breve, ¿no? Pero bueno, en realidad nos hemos puesto en común para hacer referencia a los tres partidos que organizamos esta coalición. Nada más, agradecer, nada más digo nada más yo para pasar al protagonista, que me ha dicho que ha hablado más que yo, y no se preocupe porque yo estoy hablando mucho en esta campaña, y me parece que es positivo tener a referentes de personas que han pasado por el máximo nivel. Yo fui a la última coordinadora federal de Alberto Garzón, porque era entonces pues un momento un poco complejo, pero bueno, me parece que es positivo que desde la izquierda también aprendamos, ¿no? Al margen de la pedrada que cada uno tengamos, a valorar el esfuerzo que hacemos y que hacen aquellas personas que dedican un tiempo muy relevante de su vida a la política para mejorar las sociedades. Y creo que eso es positivo que lo planteemos. Y lo estamos planteando desde una organización política que no tiene otro tipo de motivación que la motivación de los y las de abajo, y que puedan vivir más dignamente. Y eso me parece suficientemente relevante como para que lo pongamos sobre la mesa. Y bueno, por eso también, igual que en su momento fui a la coordinadora federal, porque me parece que era positivo agradecer los esfuerzos que se hace, independientemente de cosas que hemos planteado, y a veces pues estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo, y no pasa nada, porque tenemos que ser una izquierda fraterna, una izquierda alegre, una izquierda amable, y tenemos que construir desde la esperanza una Castilla y León mejor. Pero ahí paso la palabra al protagonista, que es Alberto Garzón, y que nos va a presentar el último libro, que agradecemos también a la librería Sandoval
que esté por allí atrás para poder luego firmar ejemplares. Tener en cuenta que a las 10 tiene el tren, pronto, pero bueno, pero ya sé que nosotros nos enfrascamos y que tengamos en cuenta que probablemente sobre las 9:15, ¿vale?, tengamos que dejar el espacio, ¿vale? Entonces, bueno, le cedo la palabra a Alberto y muchas gracias a todas y a todos por venir. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias Rocío, Juan. Es un placer doble estar aquí, lo es porque siempre es una alegría poder compartir espacios y reflexiones con gente que lucha y que piensa sobre cómo transformar nuestra sociedad y para construirla. Y en segundo lugar es un placer también adicional porque vengo como civil en el sentido en el que yo ya no me dedico a la política institucional. No participo de esto que necesariamente sí participan otros y con muy buena fortuna, y os deseo muy buen trabajo, y he venido pues también a poder aprovechar que pasaba como umbral a venir a hablar de mi libro para contribuir un poquito, lo más humildemente posible que pueda, a esta campaña que estáis realizando. Como la idea es debatir a partir del libro, el planteamiento que diré es que el libro lo hice con mucho gusto, no solo porque me haya ido de la política, sino porque me gustaba el tema. Le he dedicado mucho cariño, le he dedicado mucho tiempo, mucha energía, sobra decirlo, y he tratado de que sea una herramienta para entender muchos de los fenómenos contemporáneos que vemos en televisión y que muchas veces pues los analizamos de forma independiente, a veces no los entendemos o a veces no los conectamos, y me parecía oportuno poder utilizar algunas de las enseñanzas que yo he ido aprendiendo desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico en las últimas décadas, para proporcionar una fotografía más amplia que nos permita entender lo que está sucediendo y que nos dé pistas también sobre qué podríamos hacer. En este sentido es un libro multidisciplinar. Es un libro que vais a encontrar, es fácil de leer, creo que lo es. La gente que lo ha leído así me lo ha confirmado, pero es un libro denso, en el sentido en el que es multidisciplinar y que vais a encontrar cuestiones de física, cuestiones de biología, cuestiones de antropología, cuestiones de economía, cuestiones de historia. Es un libro fácil de leer, pero es un libro que creo que aporta enseñanzas sobre diferentes disciplinas que se combinan para darnos una fotografía nueva. No es un libro que vaya a proporcionar una vanguardia de pensamiento en un campo determinado, pero sí que la lectura combinada de todo eso nos va a dar algo que creo que nos va a hacer que pensar. Y yo lo que voy a tratar de hacer aquí en esta intervención es ser un poco provocador, como siempre he sido, pero ahora con más libertad. Y es porque creo que en esa provocación es donde surge la reflexión y donde pueden surgir algunas respuestas importantes. Evidentemente el libro se inscribe dentro de lo que llamamos la crisis ecosocial en la que vivimos, tratando de entenderla, tratando de explicarla y también tratando de ofrecer una herramienta para comprenderla mejor. La herramienta que yo utilizo es la economía ecológica. La economía ecológica es una disciplina, como tuvisteis aquí hace poco también una reunión sobre esos temas, pues tampoco hace falta que me tenga mucho, pero sé que muchos no estuvisteis, lo deduzco. La economía ecológica es una rama de la economía, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, un enfoque, un paradigma de la economía que sí tiene en cuenta la naturaleza. Y podréis decir, bueno, eso no parece demasiado excepcional, pero sí lo es. Sí lo es porque los economistas convencionales, es decir, la mayoría de los asesores de los gobiernos, la mayoría de los asesores de las empresas, la mayoría de los asesores de las instituciones internacionales, se ha educado con una forma de entender la economía donde no hay energía, donde no hay recursos naturales y donde básicamente el planeta parece que simplemente es un repositorio de cosas que cuando las necesitas las coges y las usas, como pueden ser los recursos naturales. La economía ecológica lo que hace es proporcionar una concepción distinta, según la cual la economía, los seres humanos que formamos parte de esa economía, estamos dentro del planeta.
Y como estamos dentro del planeta, pues hay cosas que no podemos hacer, hay límites que nos marca el planeta y que hay costes si los transgredimos. Como es obvio, el coste más urgente que tenemos y más conocido popularmente es el cambio climático. Es decir, tenemos el cambio climático como una consecuencia, un resultado de una forma de entender y de aplicar la economía que nos está poniendo en el precipicio de la existencia no solo de los seres humanos, sino del conjunto de los seres vivos o de la mayoría de ellos. El libro, a pesar de esta perspectiva multidisciplinar, está salpicado de anécdotas históricas que intentan hacerlo todavía más llevadero, pero que tienen un sentido narrativo muy claro. Y es que el libro tiene una perspectiva histórica que al principio os puede incluso sorprender. He de decir que el libro comienza en la parte, digamos, del segundo capítulo, o mejor dicho, el tercero, realmente empieza a hacer un trayecto histórico que comienza por la sociedad de cazadores-recolectores. Es decir, que me he retrotraído unos cuantos años para entender cómo funcionaba el ser humano. He de añadir que en el borrador y en la primera edición que mandé a la editorial empezaba en el Big Bang, o sea que me he convertido en alguien mucho más capaz de resumir, porque he retrocedido menos. Lo cierto es que tiene un sentido, y la cosa es ver la historia humana desde esa perspectiva histórica para comprender bien el momento en el que estamos. Porque sabemos que están pasando cosas que son graves, que son importantes, que nos cambian la forma de entender el mundo, pero muchas veces estamos tan dentro del bosque, tan pegados al árbol, que somos incapaces de ver la panorámica completa. Y necesitamos hacerlo. Por eso el libro se remonta a la sociedad de cazadores-recolectores, porque el ser humano, el Homo sapiens, surgió aproximadamente hace 300.000 años. Y durante la mayor parte del tiempo, el 99,99% del tiempo, hemos vivido en sociedades muy distintas, con diferentes organizaciones sociales, diferentes jerarquías, diferentes lugares en el mundo, pero siempre dependiendo casi exclusivamente de la energía solar directa. Las sociedades preindustriales, que son las que han ocupado la mayor parte de la historia de la humanidad, aprendieron a capturar energía del entorno y hacerlo lo más eficiente posible. Al principio eran cazadores-recolectores. Por ejemplo, pues Juan, Rocío, podríamos ser miembros de la sociedad de cazadores-recolectores, y para conseguir energía alimentaria, para vivir nosotros, porque sabemos que si no comemos nos morimos, como cualquier organismo vivo, pues teníamos que salir a recolectar en el entorno lo que crecía del entorno sin que nosotros controláramos lo que estaba creciendo en el entorno. O a cazar las presas, que teníamos que perseguirlas y nosotros no decidíamos cómo se reproducían esas presas, nosotros éramos sujetos pasivos en ese sentido. Y siempre había una norma, y es aquí un punto que voy a considerar central para ser provocador un poquito más tarde. Si Juan te toca salir a cazar una presa, vas a gastar energía en capturar esa presa. La clave de supervivencia de las sociedades humanas era que lo que te costara capturar esa presa en términos energéticos siempre fuera menor de la energía que te iba a dar cazar esa presa. Porque si tú ibas a gastar más calorías o julios cazando, yo que sé, un bisonte o un mamut o lo que tú quisieras, y resulta que al final o no lo consigues o lo que consigues te da menos energía, pues como vayas por ese plan, en una semana estás muerto, ¿no? Entonces, evidentemente, las sociedades seguían un principio muy de sentido común. Yo solo hago una cosa si me da más beneficio del que me cuesta, en términos energéticos. Apuntadlo, porque dentro de un rato vamos a llegar a una controversia importante. La sociedad de cazadores-recolectores es un ejemplo. Luego vinieron la revolución neolítica, los seres humanos aprendieron, es una simplificación, en el libro están los matices, pero aprendieron a entender cómo podías controlar que lo que crecía te favoreciera. Elijo ciertas variedades para que crezcan, quito el bosque, dejo más zona de cultivo, concentro la energía que va a crecer, que yo sé que crece porque le da el sol y el agua. No entendían la fotosíntesis tal y como la entendemos, explican los colegios, pero intuitivamente así funcionaba. Se aprendía a capturar energía del entorno, ¿no? Se aprendía el fuego, etcétera, etcétera. La sociedad fue aprendiendo, así a lo largo del tiempo, pero siempre fue energía solar, siempre fue energía solar. Lo que ocurrió es que después de la Edad Media, en términos occidentales, con la Revolución Industrial pasó algo nuevo. Pero fijaros, la Revolución Industrial ocurrió hace aproximadamente 250 años. Entonces, en la panorámica de 300.000 años del Homo sapiens, 250 años finales no es nada.
es un suspiro. Es todavía más suspiro geológico desde que surgió el planeta hace 4.500 millones de años, pero desde luego, dentro de la propia existencia del Homo sapiens, la aparición de la revolución industrial es un suspiro. Esa revolución industrial fue posible por muchas razones, entre otras el colonialismo, las conquistas violentas, las redes clientelares que se construían por los imperios, pero también por la existencia de combustibles fósiles. ¿Qué eran los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles eran un tesoro debajo de la tierra, que ya se conocía, pero que no se había utilizado de manera masiva desde el punto de vista económico. Para que nos hagamos una idea, a modo de resumen, los combustibles fósiles son como una herencia que se ha ido construyendo desde millones de años y que nosotros estamos dilapidando a una velocidad brutal, porque es una energía concentrada que ya no depende del sol directamente, sino que se formó por procesos que sí eran de energía solar, pero que ahora está almacenada debajo de la tierra y que nosotros la usamos y nos permite abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora es, al fin y al cabo, que usar los combustibles fósiles nos permite mejorar la capacidad de nuestras máquinas de hacer trabajo. Imaginaos lo que sería seguir cosechando con animales en vez de con tractores, con tecnología, con maquinaria pesada, sería mucho más difícil, produciríamos menos alimentos, hacerlos sin fertilizantes, que los fertilizantes necesitan combustibles fósiles para producirse, o imaginar lo que sería desplazarse de una ciudad a otra sin combustibles fósiles, ¿no? Es decir, todo de nuestra vida, todo lo que nosotros solemos identificar con el bienestar, está relacionado con el uso de los combustibles fósiles. Pero, como caja de Pandora, también sabemos hoy que al mismo tiempo que mejoraba el bienestar, no el bienestar de todo el mundo por igual, es decir, evidentemente, pero al mismo tiempo que mejoraba ese bienestar, también habría problemas como el cambio climático, que solemos centrarnos en él, lo he dicho, que es el más conocido, pero también pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos, contaminación de aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Acidificación de océanos. Hay muchos impactos ecológicos que tienen que ver con la actividad humana y particularmente con eso que se inauguró con la revolución industrial. La clave está en que entendamos que ese bienestar material que hemos disfrutado es debido a los combustibles fósiles. A veces no se entiende bien porque suena como muy teórico. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Si pudiéramos viajar al pasado, a una sociedad antigua, a la antigua Grecia o a la antigua Roma, veríamos que la mayor parte de la población no era ciudadana, era esclavo, o mujeres que no eran ciudadanos desde el punto de vista moderno, pero veríamos que había una aristocracia que contaba con el tiempo disponible para leer o filosofar, ¿no? Platón podía filosofar porque había un montón de esclavos que eran los que cosechaban y le llevaban la comida, porque si no hubiera existido esos esclavos, pues Platón tendría que haber estado cosechando, y claro, cuando tienes el tiempo para labrar la tierra, para cultivarla, para cosecharla, pues no tienes tanto tiempo para filosofía. Las jerarquías que existían en la antigua Grecia tienen que ver con eso y son ejemplos de sociedades agrarias. Pero había una aristocracia que podía desplazarse de un lugar a otro sin moverse ellos con sus músculos. Los llevaban los esclavos en una léctica. Podían desplazarse de un lugar a otro porque había 4, 6, 8 esclavos que usaban sus músculos, su potencia, para desplazar al rico de un lugar a otro, y así no tenía que hacer el transporte. Eso solo se lo podía permitir los ricos, porque tenían esclavos. Los combustibles fósiles, al fin y al cabo, son esclavos energéticos. Hemos conseguido que los combustibles fósiles hagan el trabajo que antes hacían los esclavos. Lo que pasa es que el combustible fósil es tan barato y nos preocupa bastante poco esclavizarlo, que hoy en día casi todo el mundo, al menos en Occidente, tiene un coche. Pero el coche te desplaza de un lugar a otro porque hay un vehículo que consume alimentos, igual que el esclavo se alimenta también de comida, el vehículo se alimenta de energía también, pero en este caso de energía combustible fósil. Bien, lo que quiero decir es que las sociedades actuales estamos construidas con un montón de esclavos energéticos. Cuando abrimos la manivela del grifo, sale agua. En otros tiempos había que ir al pozo y coger el agua del pozo o del río. Todo eso que ha mediado, que nos ha facilitado, es una tecnología que en gran medida hoy depende de los combustibles fósiles de manera directa o indirecta. Es decir, nuestras sociedades actuales dependen en gran medida de ese combustible fósil que, insisto, es un tesoro que sabemos que es finito y que además, al consumirlo, está produciendo unos efectos negativos como el cambio climático. El gran reto civilizatorio
es cómo somos capaces de cambiar la energía derivada de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural, por energías renovables de nueva generación, la eólica, la solar, etcétera, para mantener unos niveles de bienestar decentes dentro de los límites del planeta. Esta es la cuestión. Y fijaos, no solemos pensar en ella porque naturalizamos lo que vemos. Como el ser humano vivimos poco en términos geológicos, pues ya está, unos 80 años de vida de media más o menos, no tiene nada que ver con los tiempos de la economía ni con lo que estoy hablando antes, 300.000 años del Homo sapiens, 250 de la Revolución Industrial, pero si aquí apareciera alguien de hace 300 años, alucinaría con lo que estamos viendo nosotros, porque es una anomalía histórica. Y como depende de los combustibles fósiles, que por sí mismo es un tesoro que se agota, tarde o temprano, dentro de unas cuantas generaciones, porque no usemos más los combustibles fósiles o porque se acaben, esas condiciones que han hecho posible el mundo que tenemos a nuestro alrededor ya no van a existir. Por lo tanto, la urgencia del reto civilizatorio es cómo pensamos en la sociedad humana para dentro de 100 años. ¿Qué base energética? ¿Cómo se va a organizar el ser humano dentro de 100 años? Claro, esto podría ser teórico, pero como tenemos que parar de usar los combustibles fósiles ya, para no empeorar la crisis ecosocial, ya no es dentro de 100 años, es ya. Entonces ese es el gran reto, cómo hacemos la transición energética para poder organizar una sociedad de manera justa y dentro de los límites del planeta. Introducimos una nueva elemento adicional, otra capa de complejidad interesante y provocadora. Cuando yo fui ministro perseguí la polémica o la polémica me perseguía a mí, no sabemos exactamente, nuestra relación era de amor-odio. Y ya Juan ha sintetizado algunos de esos acontecimientos y seguro que está en vuestra memoria, porque son las típicas cosas que se quedan en la memoria. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Chuletón, yo nací en Logroño, me crié en Andalucía y me llamaban mis primos de Logroño y me decían, mira lo que ha pasado. Y me mandaban una carta de un bar tradicional, castizo, conservador, reaccionario incluso, que había cambiado la carta y había puesto a una rueda de jamón ibérico, de chorizo, de no sé qué, de cosas que está muy rica, pues le había puesto el nombre menú Ministro Garzón, ¿vale? Entonces es ese tipo de curiosidades que hacen que eso se nos quede en la retina, ¿no? Que se nos quede ahí. Pero fijaos, mi interés con ese tipo de polémicas estaba en una especie de pedagogía sobre el acto de consumo, porque de la misma manera que no somos conscientes del papel que ocupamos en la historia porque estamos en el día a día y nuestras vidas son cortas y no nos ponemos a pensar en más allá, cuando vamos a comprar, que claro, la mayoría, yo al menos voy con mis 3 hijos, la mayor tiene 7 y el pequeño tiene 3, la de medio tiene 5, entonces imaginad lo que significa ir a un supermercado con ellos, pues tampoco te da para reflexionar ni para ponerte como Platón, o sea, con tal de que no tiren las cosas de la estantería vas alegre, ¿no? Entonces, en ese momento la gente no está para pensar, porque normalmente vas al supermercado cansado de las jornadas laborales extenuantes, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que naturalizamos es que la comida llega ahí, al supermercado, o que cuando vamos al centro comercial, las tiendas, los productos han llegado ahí. No vemos más que el producto y el precio. Y entonces caemos en lo que se llama, no soy muy original, ¿vale? El fetichismo de la mercancía, o el fetichismo del consumo, ¿vale? El fetichismo del consumo es que no nos ponemos a pensar que detrás de cada acto de consumo hay relaciones sociales, hay relaciones laborales, hay relaciones ecológicas, que para que ese producto haya llegado ahí, me da igual que sea un chuletón o un smartphone o cualquier otra cosa, para que eso haya llegado ahí, han tenido que pasar muchas cosas antes por el camino. Ha tenido que ser producido en algún lugar. Lo ha producido gente que ha recurrido a materias primas, que ha producido contaminación, que se ha transportado a varios países. Cuanto más sofisticado sea el producto, más países ha atravesado. Todo eso no lo vemos. Es invisible, es una zona gris. Y es una zona gris que puede ser profundamente incómoda de mirar. Fijaos, si nos vamos a la época en la que se constituyó la economía mundo, siglo XVI aproximadamente, en el que, digamos, todas las partes del globo se conectan a través de los primeros imperios y sus redes coloniales, nos podemos hacer una idea de lo que se encontraba detrás de lo que Engels en el siglo XIX escribió al hablar de la clase obrera
en Inglaterra. Es un libro maravilloso que narra y describe muy bien, con mucha crudeza, las condiciones de vida de los trabajadores industriales, fabriles, en la Inglaterra del siglo XIX, unas condiciones penosas, porque el capitalismo había ido construyendo máquinas adaptadas para la explotación mejor de la mano de obra, normalmente mujeres y niños. Las máquinas se diseñaban para poder ser manejadas por los deditos de los niños en la época de la revolución industrial. En esa época la explotación laboral en Inglaterra era brutal. Lo era en otros sitios también. La clave es que Engels se dejó un ángulo muerto que no miró. Y es algo que es provocador y yo lo voy a traer aquí. Y es que, a pesar de ese nivel de explotación, la explotación que estaban sufriendo era menor que la que se hubiera producido si muchos de los productos que compraban en Inglaterra se hubieran tenido que producir en Inglaterra en otros lugares. Pongo un ejemplo. Esa clase obrera explotada llevaba prendas de vestir, por ejemplo, imaginaos algodón, la segunda mitad del siglo XIX, que eran baratas porque se habían producido con mano de obra esclava en América. Esa mano de obra tenía unas calorías más baratas porque a sus tés y cafés se les echaba azúcar producido en plantaciones esclavistas en América. Esas realidades de un mundo interconectado donde puedes ser explotado pero beneficiarte de cierta explotación de otros en otras partes del mundo no es solo del siglo XVI al XIX. Hoy en día, en el norte, las familias trabajadoras pueden vestir relativamente barato comprando por varios euros en el Primark porque sabemos que detrás hay unas relaciones laborales de semi-explotación, cuando no explotación total, y relaciones ecológicas de esquilmación de los recursos naturales. Y esto es importante verlo, porque el objetivo no puede ser solo construir una sociedad dentro de los límites del planeta, sino una sociedad dentro de los límites del planeta y dos, que no explote a otros pueblos del mundo. Y eso va de la mano. Para mí, va de la mano. Entonces es importante porque cuando planteábamos lo de las macrogranjas, por ejemplo, otra de las polémicas, se veía muy bien la condensación de las contradicciones. Una macrogranja, que era al fin y al cabo, era un modelo de explotación intensiva, en este caso de las cabezas de ganado, que en vez de tener la extensiva, que las vacas podían pastar y el alimento lo encontraban en sus alrededores, tenías que, como las tenías a todas concentradas, y las tienes a todas concentradas en jaulas, importar el pienso y la alimentación de otras partes del mundo. Para que ese pienso y la alimentación llegue desde otras partes del mundo, no es simplemente un software en el móvil, es que has tenido que desforestar en Brasil para que se produzca unas zonas de cultivo para alimento para animales, para que alimenten a esas vacas o ese ganado en general ahí, con la contaminación de suelos, con la contaminación de aguas y todo eso que ya sabemos de la polémica en su momento y de lo que todos hemos ido aprendiendo desde entonces. Pero es un ejemplo muy concreto de cómo se condensan las contradicciones ecológicas, sociales y laborales, porque ese tipo de explotación desplazaba a la población ganadera tradicional que vivía de otra manera, que tenía otro tipo de explotación y que no podía competir en precios con las grandes macrogranjas que, por su modelo, ofrecían una carne mucho más barata. Claro, el chuletón aquí en Castilla y León es más conocido, pero a veces no nos damos cuenta de que esto sigue pasando en muchos niveles y a veces son invisibles. El 4 de diciembre un señor estrambótico llamado Donald Trump se fue a la República Democrática del Congo y firmó un acuerdo de paz. Si los combustibles fósiles están mal repartidos por el mundo, porque lo están, y sabéis que hay una asimetría, porque el azar geológico ha dejado así, pues que el carbón estuviera en un sitio, que el petróleo estuviera en otro, que el gas natural estuviera en otro, que estuviera concentrado en determinados lugares, como Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, etcétera. Con los minerales críticos, la asimetría es mucho mayor. En el Congo está el 70% de un tipo de mineral crítico que se llama cobalto. Hay otra serie de minerales críticos en el Congo que han hecho que probablemente como causa que esa región esté casi siempre en guerra. Casi siempre en las últimas décadas ha estado en guerra. Y estaba en guerra ahora con Ruanda. Y fue Donald Trump a hacer un acuerdo de paz. Bien, un acuerdo de paz frágil, pero que incluía una cláusula adicional, que era que las empresas estadounidenses iban a tener un privilegio de importación de los minerales críticos a través de un corredor, el de Angola, el corredor llamado Lobito, para traer los minerales críticos a Estados Unidos. Y que además eso le quitara espacio a China. Ahora vamos a entrar en esa cuestión. La clave está en que el coltan sirve para otro mineral crítico, en este caso el cobalto, es fundamental
para nuestros productos electrónicos, por ejemplo, nuestros móviles, nuestros ordenadores, pero sobre todo también como el litio para las baterías de los vehículos eléctricos o de la transición energética. Y se extrae de muy diferentes formas. Se puede extraer como con un modelo industrial o se puede extraer de manera artesanal. Hace unas semanas, desgraciadamente, en la República Democrática del Congo, en una mina de coltan, en este caso sí coltan, fallecieron 200 personas. Hace 3 días me llamaba un amigo que está llevando ese tema y me decía que ya son 400. Son 400 las personas muertas en la extracción de ese mineral. La paradoja es que al mismo tiempo que Trump firmaba eso, que insisto, os doy la paz porque lo que quiero es estabilidad para poder llevar los minerales desde la República Democrática del Congo a Estados Unidos para poder producir y así competir contra China. Al mismo tiempo que hacía eso, Estados Unidos, unas semanas más tarde, de hecho, aprobó una nueva normativa para prohibir el visado a personas procedentes de 75 países, uno de ellos la República Democrática del Congo. Lo que te está diciendo Estados Unidos es, por favor, personas de allí no, pero sus recursos sí. Eso es, en el fondo, es el resumen del capitalismo jerarquizado en el sistema de la economía mundial, que no es solamente la República Democrática del Congo. Nos podemos ir a otro caso reciente, Venezuela. Los venezolanos no pueden entrar ya, no tienen visado para entrar en Estados Unidos, pero su petróleo tiene una vía abierta desde la intervención de Estados Unidos. Esto nos lleva a la siguiente parte, geopolítica. Muchas veces vemos las cuestiones de la geopolítica como si fuera una cuestión. A mí muchas veces me lo presentan y dicen, Donald Trump, bueno, todo esto que está pasando es que está loco. Mira, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, yo no voy a valorar a Donald Trump a ese nivel, pero sí creo que hay elementos que son mucho más estructurales, que no se puede explicar por su personalidad, que hay que explicarlo de una manera más seria. Veréis, retrocedemos otra vez. Mercantilismo, siglo XVI, XVII, XVIII. Era una época donde no había democracia. No había democracia, había imperios. Primero fue el imperio de España, de Portugal, los occidentales, porque estaba el imperio otomano también, por ejemplo, o la propia China, pero los occidentales, España, Portugal, luego vino las Provincias Unidas, luego Inglaterra, Francia, ¿no? Esos imperios no tenían democracia, lo que sí tenían era consejeros reales, consejeros imperiales que les decían, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Más o menos. Y ahí hay una cosa importante, para ellos lo importante era la riqueza del país, y la riqueza del país se tenía que conseguir quitándosela a otros, porque para ellos la riqueza era algo finito. Para ellos la riqueza era el oro, la plata o las especias que, por ejemplo, se producían en las Islas Molucas, en Indonesia, solo se producían allí. Entonces, si tú querías tener esas especias, que era un producto de lujo, se las tenías que quitar. Los españoles llegaron primero, luego los portugueses, luego las Provincias Unidas, los neerlandeses se las quitaron, siempre con violencia, siempre expulsando a los indígenas de ese lugar, masacrándolos de hecho, siempre se utilizaba así, porque la lógica era, si yo quiero oro, y como sé que el oro es finito, se lo tengo que quitar al que tiene oro. Y si yo no quiero que otros se lo queden, me lo quedo yo primero. Y no importa nada, porque como no había democracia, ni derechos humanos, ni nada de lo que estamos más o menos familiarizados, pues no importaba básicamente la masacre de la población indígena, las guerras, los muertos, la infantería caída, no importaba nada de eso, eran los tiempos del mercantilismo. En el fondo, para Donald Trump, la lógica que está pulsando detrás es básicamente la misma, porque Donald Trump lo que viene a decir es, aunque sea, lo ha dicho Juan muy bien, aunque sea un negacionista climático y diga tonterías sobre la ciencia y demás, en el fondo él sabe que los productos importantes son escasos. Por eso lo que dice es, como son escasos, los quiero para mí. Por eso se va a la República Democrática del Congo y quiere la paz, porque los quiere para ellos, porque no los quiere para China. Por eso interviene en Venezuela, porque quiere el petróleo y porque quiere expulsar a China del continente. Y por eso es desnudo que te diga que quiere invadir Groenlandia, porque allí hay unos minerales que son muy importantes para su seguridad nacional. Es muy parecido el discurso al que existía en el mercantilismo. Y en el fondo, lo que ha caído es el velo del universalismo y los derechos humanos. Yo me sigo considerando joven, no voy a aceptar comentarios al respecto, pero me sigo considerando joven y me politicé con la guerra de Irak. Me politicé con la guerra de Irak, yo estaba todavía en el instituto, en bachillerato, y me politicé en ese momento. Pero entonces, si os acordáis, ni siquiera Bush, con todo lo que era, ni siquiera Aznar se atrevían a decir que era por petróleo. Había
una capa anterior que decía es por la democracia, es porque Saddam Hussein es muy malo, es porque hay armas de destrucción masiva, es porque hace calor, no sé, cualquier cosa que fuera para ellos relevante, que no fuera a aceptar que había unos intereses materiales en el control de un combustible fósil tan importante como era el petróleo. Evidentemente, había quienes decían, yo mismo me politicé en ese momento, y decían, oye, a ver, si es tan malo y hay tanta dictadura, ¿por qué en Arabia Saudí te da igual? Evidentemente empezabas a desvelar, ¿no?, a rasgar ese velo y encontrabas al final que era por petróleo. Pero fijaos, ya no hace falta. Ahora coge Donald Trump y dice, yo voy a Venezuela, me llevo a este presidente, mato una centenar de personas, no pasa nada, y lo sustituyo por el mismo sistema de gobierno y el mismo régimen de gobierno, el sistema político, con tal de que me den prioridad para que el petróleo pesado de Venezuela llegue a Estados Unidos. Porque hasta entonces había tenido que importarlo de Canadá. Por eso Canadá también está sumamente enfadado con lo que está pasando, aparte de otras consideraciones, ¿no? Entonces, fijaos que, en el fondo, lo que estamos viendo es un imperialismo desnudo. El imperialismo ya no tiene que disimular, ya no tiene que venderte. De hecho, deja un poco en vergüenza a todos estos liberales que justificaban las invasiones pensando en la democracia y ahora no tienen qué hacer, ¿no? O sea, pues es que Donald Trump es el primero que te dice, quiero Groenlandia por los minerales críticos, quiero Venezuela por el petróleo. Claro, es desnudo, es claro. Y no es solo Donald Trump, es el entorno que le rodea, no es la personalidad de él, es mucho más que ello. Y para entender por qué ha pasado esto, tenemos que saber un poco de economía. Y para entender economía, tenemos que saber también un poquito de historia. Y aquí estoy haciendo un resumen importante, pero lo demás, lógicamente, está más profundizado en el libro. El libre mercado es algo relativamente... libre comercio, perdón, es algo relativamente nuevo. El libre comercio significa algo así como abramos nuestras fronteras para que nuestros productos compitan con los de los demás. Bajo ese esquema, lo normal es que el país más avanzado, que tiene la mejor industria, que usa mejor los combustibles fósiles o cualquier otro tipo de energía, consiga el mismo producto de mejor calidad y más barato. Por eso el Reino Unido, durante todo el siglo XIX, que era la potencia económica que primero se industrializó, la que tuvo las mejores empresas, la que tuvo la mejor red colonial de explotación, producía productos más baratos y decía a todo el mundo, abrid las fronteras. India, abre las fronteras, te he destruido tu industria textil, ve, cómprame ahora a mí el textil. Y así funcionaba. El libre comercio era funcional a los intereses de la potencia más fuerte. Cuando el Reino Unido se encontró a finales del siglo XIX que había países que empezaban a competir contra ellos porque no habían seguido el libre comercio, como Estados Unidos o Alemania, dos países que se desarrollaron haciendo lo contrario de lo que les decía el Reino Unido, es decir, no usaron políticas de libre comercio, sino que usaron políticas proteccionistas para proteger a sus industrias. Cuando Estados Unidos y Alemania compitieron contra el Reino Unido, pues todos sabemos que eso desembocó en unas tensiones imperialistas de finales del siglo XIX, bárbaras, que desembocaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y al salir de la Segunda Guerra Mundial, el país que quedó hegemónico fue Estados Unidos, que se había desarrollado con políticas proteccionistas, pero que ahora era la economía más potente del mundo. Y por lo tanto dijo, pues ahora todos los demás abrís la frontera. Ahora viva el libre comercio. El libre comercio de los años 50, 60 y sobre todo a partir de los años 80. China entró en la Organización Mundial del Comercio impulsada y presionada por Estados Unidos. Porque Estados Unidos tuvo siempre un interés en que China se separara primero de la Unión Soviética, que fue lo que apartó a partir de los años 50, 60 a China de Rusia y lo acercó a Estados Unidos. Y segundo, es que Estados Unidos consideraba, ya más adelante, con la caída de la Unión Soviética, consideraba que si China se incorporaba a la economía mundial, iba a ser bueno para Estados Unidos. Y China, lo que hizo, y esto es importante para entender la actualidad, es crítico, China lo que hizo fue, vale, voy a abrir mis fronteras, pero no voy a hacer las recomendaciones, que entonces ya se llamaban neoliberales, que está haciendo a Rusia o América Latina. Porque Rusia abrió sus fronteras con una ola neoliberal brutal que lo llevó a la ruina. Y América Latina, en los años 80, llevó a cabo reformas estructurales neoliberales que lo llevaron a la ruina. Y China dijo, yo no voy a hacer eso, aunque era al mismo tiempo. Hicieron un gran debate y lo que hicieron, voy a abrir los mercados, pero voy a retener el control del Estado sobre la economía. Voy a seguir teniendo empresas públicas, voy a seguir teniendo planificación económica. Gracias a eso, China pudo industrializarse, no desindustrializarse, sino industrializarse, y se convirtió para el año 2000 en el taller del mundo.
Lo recordaréis porque entonces China era la que producía los productos de bajo valor añadido, los juguetes, los textiles, y desplazó, porque como tenía una mano de obra tan barata y al capitalismo eso es lo que le gusta, las empresas occidentales se fueron a China a producir y a exportar desde ahí los productos que antes se producían en suelo occidental. Gracias a eso ganaban pingües beneficios y China conseguía que su industria mejorara de nivel. Pero China no se quedó en eso. China no quería ser solamente el taller del mundo, el que vendía productos de bajo valor añadido. China dijo, quiero competir al top, quiero competir en productos de alta intensidad tecnológica. Y eso ya fue lo que molestó a Estados Unidos, que a partir de la administración Obama, no Trump, Obama, dejó de mirar a Oriente Medio y miró hacia China y Asia. Y dijo, cuidado, que aquí yo tengo a un competidor que ya no me está vendiendo simplemente zapatos, juguetes y productos de bajo valor añadido, sino que quiere competir conmigo en producción electrónica, que quiere competir conmigo en vehículos eléctricos, que quiere competir conmigo en la producción de lo que hoy está compitiendo. El 80% de los paneles fotovoltaicos del mundo se producen en China. El 80%. Los vehículos eléctricos chinos tienen una capacidad competitiva que asusta incluso a los propios europeos. Por lo tanto, cuando esto ya ha sido más que evidente, Estados Unidos ha dicho, pues yo no quiero libre comercio ya. Yo no quiero libre comercio ya, yo quiero de nuevo mercantilismo, que es la política de Donald Trump. Y el mercantilismo es una mezcla de proteccionismo con coerción militar, invasiones, amenazas y lo que estamos viendo hoy en día. Cuando Donald Trump recupera la doctrina Monroe para llamarla Donroe, lo que quiere decir es, China no puede entrar en mi continente, porque es su continente. Y entonces China hay que expulsarla de los lugares que son su esfera de influencia. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel geopolítico y que explica mejor que nada por qué detrás lo que hay es una guerra por los recursos y una guerra por el control de la hegemonía mundial. ¿Qué lugar le queda a este mapa a la Unión Europea? Donald Trump tiene muy claro que quiere acabar con la Unión Europea porque quiere desmembrarla. Porque para Donald Trump la Unión Europea es un potencial competidor si se unifica. Por eso está promoviendo a los partidos de extrema derecha en Europa que luchan no por la unificación de la Unión Europea o de cualquier proyecto europeo, sino que reivindican sus singularidades nacionales. Y cada país de la Unión Europea por sí solo no puede convertirse en ningún contrapoder ni de China ni de Estados Unidos. Por lo tanto, la Unión Europea, lo que también tiene que reflexionar los países de la Unión Europea es que lo que está en juego aquí, por ser más clásico, es la nueva división internacional del trabajo. Hay una disputa entre dos grandes bloques, China y Estados Unidos, ¿qué lugar ocupa la Unión Europea? Y a mí me da la sensación, cuando escucho a los dirigentes europeos y cuando alguna vez tuve oportunidad de debatir con ellos cuando yo estaba en el gobierno, es que su actitud es la de ojalá un día me despierte y todo haya sido un sueño, ¿no? Es como, ojalá todo esto sea mentira porque a mí me han educado para otro mundo y no para este. Y es verdad, le educaron para un mundo que ya no existe. Le educaron para un mundo donde Estados Unidos te protegía militarmente, donde el combustible fósil te lo daba Rusia y donde las importaciones baratas te venían de Asia. No existe. No solo no existe, sino que los tres elementos que acabo de citar son vulnerabilidades. Fijaos, año 2010, lo cuento en el libro. Japón, peleado históricamente con China por muchas razones históricas, entre ellos aparece una barca por allí, una embarcación en las aguas que son reclamadas por China y es una barca japonesa. Se monta la de Dios, o sea, se monta la de Dios. Lo que a nosotros nos puede parecer una anécdota, pues imaginaros, ¿no? Bueno, Aznar hizo algo parecido con el perejil, ¿no? Pero o sea que imaginaos ese clima, ¿no? Ultranacionalista. Y coge China y dice, voy a reaccionar de una manera inteligente, económica. Prohibió las exportaciones de minerales críticos a Japón. Japón se había desarrollado con una industria tecnológica muy fuerte apoyada por Estados Unidos. De hecho, todavía son muy competitivos en vehículos como Toyota o en productos electrónicos, Mitsubishi, etcétera, que son industria tecnológica ya de los años 80, ¿eh? Pero resulta que Japón es una isla pequeñita que no tiene casi recursos propios, entonces todo lo necesita importar. ¿Y qué ocurre? Pues que necesitaba importar de China y China dijo, te corto aquí ya no te llega ni un producto nuevo. Claro, Japón quitó al barco, quitó todo lo que hacía falta y a partir de ese momento pues volvió a fluir los minerales críticos y Japón pudo seguir y no se ha visto una barca más por aquella zona. La clave está
en que el mundo actual tiene más que ver con eso que con el libre comercio. Tiene más que ver con la amenaza, con la diplomacia fuerte, tiene más que ver con la idea de los aranceles de Trump, de si no me haces esto te pongo 200% aranceles, y si lo haces 100, y mañana ya veremos. Y al final, ¿qué hace la Unión Europea? Firmar un acuerdo asimétrico, profundamente injusto, profundamente desigual con la Unión Europea, con Estados Unidos, porque en el fondo refleja unas relaciones de vasallaje, ¿no? El amo y el súbdito, que es la Unión Europea. Entonces, el mundo que tenemos hoy en día tiene que ver con eso, y resulta que la Unión Europea es vulnerable porque sigue dependiendo de combustibles fósiles, no ha acelerado la transición ecológica y energética, y por lo tanto sigue dependiendo del petróleo y el gas natural de Rusia y de Estados Unidos, porque cuando te lo corta Rusia te viene por barco por Estados Unidos, del fracking. Depende militarmente de Estados Unidos, fijaos, no solo por la OTAN. Ahora mismo hay una gran polémica muy fuerte porque España está subiendo el gasto militar, pero ha dicho, porque como esto es controvertido en la izquierda, ha dicho que el gasto militar tiene que ser europeo, que no vale comprarle todo el armamento a Estados Unidos, no solo por una cuestión de política industrial, sino porque quién sabe qué te ha metido ahí el armamento de Estados Unidos. Imagínate tú, el día que vas a poner a funcionar algo y Estados Unidos está ahí viendo todo, ¿no? Es decir, eso ocurre. Y hay una política de Europa de decir, si subimos el gasto militar, que sea nuestro gasto militar, de empresas europeas, de empresas españolas, ¿no? Eso está sucediendo en el gasto militar, pero está sucediendo en electrónica. Yo, por ejemplo, no puedo contar muchas cosas aquí del Consejo de Ministros porque me llevarían rápidamente a la cárcel, pero sí os puedo contar que tuvimos grandes debates sobre el papel de Huawei, y había gente que decía, hay que prohibir, la ley de telecomunicaciones de muchos países europeos prohíbe expresamente la entrada de Huawei y capital chino, y dicen que es porque te puede espiar los chinos. Podría ser, pero todavía no se ha demostrado. Lo que sí se ha demostrado es que te espían los estadounidenses, y sin embargo con ellos no hay ningún problema. Entonces es todo como una coartada, porque ahora mismo la Unión Europea no es un actor geopolítico, es un plato encima de la mesa. Y entonces ahí está simplemente a merced de diferentes bloques de poder que están tratando de ocupar espacios. Decía también que es dependiente de Asia. Vosotros sois conscientes de ello, o sea, seguro que os acordáis. Yo me acuerdo muy bien porque estaba en el gobierno y empezó la pandemia un mes más tarde de que entrara en el gobierno. Y dijeron los científicos, hay que ponerse mascarilla. Todo el mundo se tiene que poner mascarilla, no una vez al día. Te lo tienes que poner varias veces al día. ¿Y cómo sacas 200 millones de mascarillas al día? No teníamos industria para hacerla, porque habíamos quitado nuestras industrias y se las habían llevado a Asia, donde ahora dependías de la compra de mascarillas de Asia, que te volvían mucho más caras, con un montón de intermediarios corruptos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que es la clave de la política industrial. Si tú has creído que el mundo que vivías hasta hace poco iba a ser para siempre, no te importaba, como decía Carlos Solchaga en los años 80, la mejor política industrial es la que no existe. Pues si no existe política industrial, cuando te toque producir algo porque lo necesitas, como las mascarillas, pues dependes de otro, y ese otro tiene el poder para decir, pues ahora no vale 10 céntimos, sino que va a valer lo que yo diga, y tú te lo vas a comprar igual porque lo necesitas. Esa es la Unión Europea, débil y vulnerable. Fijaos que la política industrial china la lleva haciendo desde 1978, en su apertura. Estados Unidos desde el año 2010, después de la crisis financiera, y la Unión Europea de una forma muy frágil y muy mala desde el 2020 con la pandemia. Llevamos mucho tiempo de retraso, y son grandes temas porque tienen que ver con qué lugar ocupa la Unión Europea. Y para mí la Unión Europea lo que tiene que hacer es dejar de sentir que es el centro de la economía mundo, como ha sido hasta hace poco, y empezar a tejer alianzas con el sur global. Y el sur global es América Latina, es África y es una gran parte de Asia, porque el mundo se tiene que reconfigurar de otra manera. Juan lo ha dicho muy bien. Al final, el mundo se está reconfigurando y hay una serie de gente movida por la extrema derecha, por los prejuicios, etcétera, que en el fondo lo que dice es, como hay pocos recursos, que sean para mí. Pero esa no es inevitable, eso no tiene por qué ser así. Fijaos que esa lógica es muy potente y es nacionalista. Y es un nacionalista con muchas contradicciones, porque Estados Unidos ya es un nacionalismo étnico, no es ciudadano, es étnico. Fijaos que el discurso de Donald Trump no acaba donde terminan los ciudadanos estadounidenses, porque ya están poniendo en duda a los ciudadanos estadounidenses que son inmigrantes de segunda y tercera generación.
que dicen, bueno, tú sí eres estadounidense, pero como tus padres son somalíes, ya no eres tan estadounidense. Eso está pasando, esa involución democrática está ocurriendo en Estados Unidos, y yo confío en la izquierda política estadounidense, pero Estados Unidos ahora está en medio de un cambio de régimen político, desde una democracia representativa hacia un autoritarismo que puede devenir en una dictadura de una manera muy clara, porque los acontecimientos de la vida no suelen ocurrir, de la política, no suelen ocurrir como grandes catástrofes de un día para otro. Estamos acostumbrados a la distopía de los libros, de las películas, de las series, en las que, bueno, aparece un meteorito y la mayoría de la sociedad muere, y entonces ya la serie o la película o el libro comienza el día después, ¿no? Vamos a reiniciar esto, cómo nos construimos aquí, Mad Max, no sé qué. Hay millones de series que son de ese estilo, la mayoría muy tétricas, la verdad. No apetece vivir en esos mundos, es una distopía. Pero la realidad tiene más que ver con distopías progresivas, como Years and Years o El cuento de la criada, donde el cambio es progresivo, no es de un día para otro. El cambio es progresivo, no te vas dando cuenta. No te vas dando cuenta y al final tienes, como le pasa a Estados Unidos, al ICE como una fuerza paramilitar en tus calles disparando a bocajarro a manifestantes. Y no te has dado cuenta de cómo ha pasado eso. Y había señales que apuntaban a ello. De ahí la importancia, en este momento en España y en Europa, de que nos demos cuenta de que los estadounidenses de izquierda ya habían tenido a Donald Trump y no se esperaban que ahora tuvieran una regresión tan fundamental con esto. Incluso sabiendo que podía ganar Donald Trump, no se esperaban que pasara esto, pero puede pasar. Entonces, creo que las izquierdas españolas, europeas, etcétera, tienen que aprender que puede pasar también en España. No hay ninguna vacuna preestablecida que diga, pues en España no va a pasar porque somos más listos. Puede pasar. Puedes tener un gobierno de la extrema derecha que haga ese tipo de cosas. Por lo tanto, ese reto, ese riesgo es ecológico, es económico, es social e implica la construcción de una alternativa. El libro es un libro que termina con optimismo. Empieza, no os voy a desvelar mucho porque sé que lo vais a leer todos los que estáis aquí, pero empieza, y además es una cosa que aparece en el primer párrafo, así que tampoco estoy lanzándome un triple, empieza con un suicidio y termina con algo positivo. Entonces es un libro que digamos que juega un poco también con la emoción para terminar de una manera positiva, porque yo sí creo que es posible construir una sociedad donde, si esos recursos son escasos, encontremos una fórmula para compartirlos. Y es una fórmula que nos habla de cooperación, no de competencia. Es una fórmula que nos habla de democracias, no de dictaduras. Pensad que solo ahora, contando con Estados Unidos, a día de hoy, solo el 30% de la población mundial vive en democracias formales. Solo el 30%. Para el 70% de la población mundial, cosas como lo que os vais a presentar ahora no existe. No tiene sentido hablar de ello. Por lo tanto, lo que nos estamos jugando es mucho, y la democracia no es un bien que esté garantizado para siempre. Es una cosa que se conquistó con lucha y que puede desaparecer si no se mantiene la lucha en unos contextos nuevos, ¿no? Entonces, para mí, esa solución se llama ecosocialismo, que significa vivir dentro de los límites del planeta con un modelo social de justicia. Y esto no es teoría abstracta. Creo que se puede explicar a la gente muy bien, y voy terminando ya. Creo que se puede explicar muy bien porque la gente está harta de vivir en la rueda de hámster. No es una metáfora que sea muy creativa, pero me sirve. La utilizo a menudo. Somos como la rueda de hámster. ¿Os habéis dado cuenta de la evolución tecnológica que hemos tenido en 40 años? Es brutal. Solo no hace falta ceñirnos a la inteligencia artificial, sino en cualquier otro tipo de dimensión tecnológica el avance es brutal. La paradoja es que no ha servido para mejorar nuestro bienestar cotidiano. Las jornadas laborales siguen siendo las mismas o peores. El trabajo es más precario, más flexible, más inestable. Las condiciones de acceso a bienes fundamentales como la vivienda han empeorado. ¿Cómo es posible esta paradoja? ¿Somos más ricos porque tenemos más tecnología, pero al mismo tiempo somos más pobres porque no tenemos acceso a los bienes fundamentales? ¿Cómo se explica esta paradoja? Si retrocedemos a la Edad Media, a las sociedades agrarias, determinadas comunidades, está registrado, está documentado, cuando había un avance porque alguien había dado o había importado un molino de agua o un molino de viento que permitía aprovechar la energía solar indirecta, como puede ser la eólica o como puede ser directa, como la solar, bueno, o el agua o el viento, la aprovechaba porque lo ponía al lado del río, por ejemplo, para moler grano, y eso que antes hacías tú con la mano y con los instrumentos, ahora lo hacía una fuerza autómata. Cuando eso pasaba, las comunidades que vivían esas circunstancias lo celebraban. ¿Por qué lo celebraban? Porque significaba producir lo mismo en menos tiempo.
Claro, porque lo que tú antes hacías a mano, de manera esforzada, con un esfuerzo de energía, de tus músculos, de tiempo que le quitabas a tu familia y a otras cosas, ahora lo hacía una máquina. Era maravilloso porque producías lo mismo, el mismo grano, para trabajar menos tiempo y dedicarte a contemplación, al sexo, a lo que cada uno quisiera dedicar su ocio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esa opción no está disponible hoy en día? No está disponible porque la tecnología no es el problema. El problema es el sistema donde se inserta la tecnología, que es el capitalismo. En el capitalismo no existe esa opción. En el capitalismo todo avance tecnológico sirve para producir más y para competir contra otros produciendo más. Y eres el hámster en la rueda. Estás moviéndote, corriendo más deprisa para correr todavía más deprisa. Producir más producir. Cuando hay un avance tecnológico en el capitalismo, lo hemos escuchado ahora, mañana publico el artículo sobre eso con el fundador de ChatGPT, que dijo que no es tan cara la inteligencia artificial, que más caro es un niño que hasta los 20 años no es productivo y hay que alimentarlo hasta los 20 años, ¿no? O sea, en el fondo, lo que te está diciendo es que los seres humanos somos un instrumento igual que la máquina para generar beneficio. Eso es el capitalismo, pero no tiene por qué ser así. De hecho, la inteligencia artificial, por ejemplo, podría servir para muchas cosas maravillosas, en el aprendizaje, en el estudio, en muchas cosas de facilitar tareas. Sin embargo, hoy está sirviendo para hacer beneficio y para que un montón de gente pues haga cosas obscenas también en su tiempo, ¿no? Es decir, no es el problema la tecnología, sino el sistema social en el que se inserta. Entonces, yo creo que si la gente le dice ecosocialismo es trabajar menos horas al día, ecosocialismo es no estar una hora en tu coche en tráfico como pasa en las grandes ciudades del mundo para ir a trabajar, el famoso commuting. Ecosocialismo es tener más tiempo para tu familia. Ecosocialismo es tener más de lo que te hace feliz, de lo que te da tranquilidad. Sanidad pública, educación pública, esas lógicas que no son privadas afortunadamente en España, pero que sí lo son en otros países del mundo. ¿Por qué no hacerlas en vivienda? Garantizar que la vivienda sea ese bien que te da el suelo de bienestar, o la energía, que nadie pase ese frío que decía Juan en invierno cuando lo necesita. Perfectamente posible, no hay ningún problema técnico, que no se engañen. Eso sí, hay otras cosas que sobran. ¿Sobra el qué? Pues sobran a lo mejor los viajes en avión de determinadas personas que se van en avión en espacio corto de una ciudad a otra cuando podrían ir perfectamente en otro tipo de transporte. Hace poco fue lo del Bad Bunny en la Super Bowl. El mismo día que terminó el concierto, 600 personas salieron en avión privado desde ahí hasta sus residencias. 600. Pues os podéis imaginar que la huella de consumo de esas personas no es comparable con la nuestra. No hay vida posible para que yo o cualquiera de vosotros iguale el impacto ecológico que tiene de emisiones ese tipo de aviones privados, que van 5, 6, 7 personas en un desplazamiento con un gasto de gasolina pues equivalente a un avión comercial de 300 personas dentro. Os podéis imaginar lo que significa eso. Lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de decrecimiento, cuando hablamos de ecosocialismo, se trata de concentrarlo en cosas que en la vida cotidiana la gente sí entiende. A veces con palabras como decrecimiento, sobre todo, o ecosocialismo, la gente desconecta porque no le encuentra familiaridad, pero la gente sí que quiere trabajar menos tiempo y tener tiempo para estar con su familia. La gente tiene más ganas de no estar viendo coches privados todo el rato y tener un parque para explayarse. La gente quiere naturaleza a su alrededor. Esas son cosas que nosotros tenemos que recuperar, de tradiciones que están en la izquierda, que nos cuestan muchas veces, que estamos en la inercia, según mi opinión, ¿no? Al final, lo importante es entender que lo más bello que tenemos es el tiempo. Cuando vamos a consumir, nosotros creemos que estamos cambiando nuestro dinero por el consumo, y no estamos cambiando el dinero por el consumo, estamos cambiando el tiempo de trabajo que nos costó conseguir ese dinero por el consumo. Entonces, lo más importante es que el tiempo es lo único que no podemos comprar, aunque haya un montón de ricachones que quieren comprar tiempo investigando no sé qué cosas del aging y de la antiedad y esas cosas. Lo cierto es que el tiempo es lo que tenemos de manera finita, y en ese sentido, bueno, pues todos estamos obligados a terminar en eso que técnicamente se llama equilibrio termodinámico, es decir, la muerte. Todos vamos a acabar ahí. La clave está en que la mayor parte de la gente quiere disfrutar ese camino y no ser simplemente el hámster en la rueda. Y creo que la política de hoy en día va más en conectar de estas cosas que de grandes teorizaciones que hacen falta. De hecho, el libro en gran medida es una gran teorización, con humildad, pero creo que hay optimismo por delante porque la gente de verdad se puede. Y por cierto, termino con ello,
experiencias recientes como la de Mandami en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, o la de Zach Polanski en el Reino Unido, nos hablan de una izquierda que tiene esperanza, que sonríe, que es disfrutona, ¿no? Que aunque hable de cosas serias, no estamos cabreados todo el rato, sino que es algo que la gente empatiza con ello, porque al final la gente queremos ser felices, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave de cómo articular eso que llamamos ecosocialismo, y que creo que es posible, pero que parte de esa fase tan manida de el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. El mundo está mal. Aquí nadie os puede negar eso, el mundo está feo, y a mí me preocupa, tengo 3 hijas, lo he dicho antes, el mundo que les quedará a ellas está feo, así que hay que hacer cosas, pero también el optimismo de la voluntad de decir, pues no me voy a quedar quieto, voy a hacer lo que pueda desde mi trinchera, voy a colaborar donde pueda, porque creo que se puede y se debe hacer lo posible para vivir en un mundo más justo, ¿no? Bueno, pues dentro de esa lógica, espero que el libro, a quienes os apetezca, pues os seduzca, os provoque y os anime sobre todo a seguir luchando. Muchísimas gracias. Bueno, pues otra de las características de los actos de la izquierda es que es una izquierda participativa y participada. Entonces, que bueno, Alberto ha hablado de su libro, hemos expuesto una serie de cosas, pero bueno, al final se trata también de ver cómo somos capaces de debatir, de argumentar, de plantear preguntas también quien quiera, y que haya una intervención desde el público. Ahora es el momento. Sí. Bueno, mi pregunta va dirigida para Alberto. Solo decir que es un placer y un privilegio compartir tu compañía esta tarde. Y sí, te he escuchado. Yo escucho a personas como Antonio Turiel, y te quiero preguntar, porque me llama muchísimo la atención que llame, por ejemplo, al Parlamento de Cataluña a una persona del CSIC, a un científico, le sienten para que aconseje todo lo que has escrito tú a lo largo de esta comunicación, ¿no? Pase igual, por ejemplo, con el Senado, llaman a una persona como Turiel. Tu labor como ministro de Consumo, permanentemente apoyada en la ciencia, y tú hablabas de dirigentes que siguen en una idealización casi en el siglo pasado, en el siglo XIX, mientras que también hablamos de ecofascismo con personas absolutamente conscientes de que evidentemente quieren un mundo elitista. Yo te pregunto, desde tu experiencia, ¿realmente qué has percibido? ¿Más personas en ese sentido absolutamente extremo y egoísta? ¿O más personas en una idealización? Y me refiero a personas con capacidad de decisión, desde tu experiencia. Porque a veces me da la sensación de que, como tú comentabas, estúpidas las élites no son, pero es que en ocasiones se comportan como tal. Hacemos una ronda. Sí, si quiere hacer una ronda. Sí. Vale, bueno, muchas gracias, Alberto, me ha gustado mucho toda esta visión tan general que las has dado y lo bien que lo has contado. Y me ha gustado mucho que has hablado de globalización y de cómo enfrentarse a estos retos de un mundo que ha cambiado mucho en muy pocos años, porque yo creo que gran parte del éxito de la ultraderecha es que han sabido enfrentarse a los retos de la globalización mucho antes, mientras que la izquierda ha estado muy en lo local y sin hablar de todos estos cambios y también hablando de un mundo que ya no existía durante mucho tiempo. Pero la pregunta es, en este mundo que ha cambiado tanto, ¿cómo podemos mantener la democracia en la Unión Europea cuando el Consejo de Europa y las instituciones y la Presidencia Europea son tan poco democráticas? ¿Qué se puede hacer para que Europa realmente consiga empoderarse, la ciudadanía? Mira, Eugenio allí tiene una... Bueno, muchas gracias por venir aquí a Valladolid y a Castilla y León, y no tanto personaje grande como tú se acerca aquí a nuestra tierra, así que un placer tenerte.
Siguiendo con lo que ha dicho la compañía, yo te quiero preguntar más concretamente por España. En el contexto que tenemos ahora, desde hace muchos años, en España al final ejercemos de tanto puerta literal de Europa como puerta energética de muchos otros países y zonas de Europa también, Castilla y León concretamente como puerta de otras ciudades más grandes como Madrid. ¿Qué papel crees que España puede jugar en este mundo tan jorobado como tú acabas de decir? Nosotros somos parte de la UE, siempre tenemos que ir con una voz conjunta, pero bueno, cada país tiene su voz y depende del gobierno que salga, pues da un poquito más de voz que otros. Entonces, dentro de este contexto tan jorobado que tenemos, pero con la importancia que España tiene dentro de Europa, igual no tanto políticamente, pero sí en energías, ganadería,
para producir 1 kilo de cordero, gastamos mucha más energía en producirlo que lo que nos da en energía el kilo de cordero. Y eso es porque si incorporamos los fertilizantes y el uso de combustibles y energía de combustibles, los tractores, la maquinaria pesada, el transporte, si incluimos todo eso, el peso, o sea, el gasto energético de producir 1 kilo de cordero es mucho mayor que lo que nos da en energía el kilo de cordero. Y digo kilo de cordero como el chuletón, pasa que estoy un poco aburrido de eso, pero de cualquier otro tipo de alimento. Y eso es una paradoja, porque eso es insostenible. Entonces hay que ir hacia modelos de metabolismo endosomático, que es como se dice técnicamente, de lo que nos da de comer, que sean sostenibles ecológicamente. Y ahí hay mucho avanzado en estoy ya cansado, agroalimentación, por ejemplo. Tenemos fertilizantes ya ecológicos, aunque solo son el 3% del volumen total. Tenemos prácticas que se van haciendo y no siempre implican mayores precios. No siempre implican mayores precios. Entonces son temas que yo creo que merece la pena explorar para darnos cuenta de la sociedad a la que queremos ir. Como veis, más dudas que respuestas, pero así soy yo. Vale, sí, 3 cosas, ¿no? Bueno, la primera es muchas gracias a Alberto por la intervención y por la presentación del libro. O sea, tenéis ahí ejemplares del libro y ahora, como hemos acabado relativamente pronto, pues tiene un rato para quienes queráis que os lo dedique. La segunda es que la democracia requiere trabajo desde abajo y que ese trabajo desde abajo pues es desde organizar actos hasta ser apoderado en las elecciones y bueno, también tenemos ahí, digamos, un listado, ¿no?, que tiene ahí Pirri para quienes queráis colaborar en esta parte, que es más relevante y que es muy ilustrativa. De la gente cree que la democracia es súper perfecta y luego cuando vas a las mesas y ves que falta algún voto y que hay que ver cómo se gestiona, pues me parece que aprendemos bastante y que no tiene que ver con la tecnología, sino con la capacidad que tengamos de construirlo entre todas y todos. Y nada, muchas gracias a todas y a todos por venir. Mañana arrancamos, estaremos en torno a las 10 y media en la sede y a las 11 y media en Fuente Dorada, en la caseta que tenemos Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Secuo. Nada más, muchas gracias y sed felices.